¿Les parece? Sí, recapitulemos. Dale. Entonces pongo iniciar grabación. A ver, vos, Luisito también graba por las dudas. Bueno, perfecto. ¿Me están escuchando todos bien? ¿Sí? Sí, Bueno, volveremos un poquitito sobre el tema de la clase pasada, lo que vimos de la teoría que presentó Marcelo. Me parece interesante, ahí están viendo, no, todavía no puse compartir pantalla, esperen que voy a presentar, completa, ahí vamos, y la pantalla es esta. Bueno, ustedes me avisan si están viendo. sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces, en el encuentro pasado estuvimos viendo básicamente a qué nos referimos, a qué es un sistema de información geográfico. Dentro de muchísimas definiciones que tenemos, muchas veces nos es difícil elegir solamente una definición porque cada una va avanzando a lo largo de lo que sucede en el tiempo, de las formaciones que tiene cada uno. Quien escribe sobre qué es un sistema de información geográfico, van apareciendo diferentes definiciones que avanzan más, son más específicas o son más difusas en la concepción. Sin embargo, como indicábamos ahí, hay una definición muy importante que es que los sistemas de información geográfica son herramientas. Son herramientas básicamente que nos permiten manipular, manejar y mostrar y socializar datos con características espaciales. Y esos datos con características espaciales significa que están incorporados básicamente a un sistema de coordenadas, que es lo que vamos a ver hoy. Esa característica del dato que tiene una localización la superficie terrestre, ¿sí? Ya nos está hablando sobre una condición más que solamente el dato económico o un dato social o un dato sobre cuestiones ambientales, sino que nos está hablando de un atributo que se está manifestando en un aspecto de la superficie terrestre. Entonces, esto tiene una gran importancia y es lo que le da esa impronta y esa característica particular al sistema de información, que no es un sistema de información general, sino que es geográfico, es decir, que incorpora esa componente espacial. La clase pasada veíamos que después de ver algunas definiciones y algunos aspectos en que decíamos que los sistemas de información geográfico, tenemos estos sistemas que son privativos o son de código abierto, básicamente han evolucionado muchísimo, pero muchísimo los de código abierto en los últimos 10 años y son los que estamos utilizando nosotros para este curso. Históricamente tenemos dos tipos de sistemas, los que están dentro de una ingeniería, digamos, informática, que se llaman los sistemas rasters y los vectoriales. Los raster, hago una recapitulación muy rapidita, hacía referencia a esta condición de que son una matriz de datos, de píxeles, como si fuesen imágenes, donde cada uno de esos cuadraditos pequeños tiene un valor numérico que es lo que le da el atributo y ese valor que nosotros utilizamos para hacer análisis. A diferencia del vector, que básicamente utiliza tres elementos gráficos, que es el punto, la línea y el polígono, ¿sí? Como elementos a los cuales nosotros le incorporamos esos atributos que pueden ser muy variados, alfabéticos y numéricos, ¿no? Entre tantas cuestiones. Y en función de esto teníamos que ambos sistemas de información geográfico que han evolucionado históricamente de forma independientes, ¿no? Esta ingeniería del raster y del vectorial han evolucionado independientemente. En la actualidad hay una constante y una permanente unificación o una unión y una vinculación constante entre lo raster a lo vectorial y de lo vectorial a lo raster. Es decir, que
esta ingeniería que surgió como independiente, creo que de acá a 5 o 10 años vamos a evolucionar a tener sistemas de información totalmente unificados. Y entre ambos, lo que podemos decir es que se van a manejar básicamente entre diferentes aspectos, ¿sí? Que como decíamos en el encuentro anterior, tener estos aspectos que nos permiten consultar, ¿sí? Responder a qué aspectos, ¿no? Por ejemplo, principalmente al concepto de ubicación, al concepto de condición, variable temporal, a generar modelos y particularmente cuando hablamos de localizaciones, hablamos de patrones espaciales, ¿no? Cuando vemos una variable, cuando observamos digamos, alguna dimensión que estamos analizando, vamos a ver que a partir del dato que tiene una X e Y o latitud y longitud, vamos a empezar a hablar de distribuciones y particularmente del concepto de patrones espaciales. Bien, entonces, básicamente, podríamos decir que vamos a estar hablando de qué variable estamos hablando, dónde está ubicada en el globo terráqueo. Podemos ver la condición, dónde hay cierto aspecto, dónde está ubicado. Por ejemplo, ustedes tenían el trabajo práctico ubicar localidades o municipios, ¿sí? Ver esto de los patrones espaciales, si hay, qué diferencias hay entre una variable y otra. Las variables temporales, es decir, ver un momento inicial, un momento intermedio y uno final, vamos a ir viendo que esos patrones, esas ubicaciones y esas condiciones que estamos analizando van a ir fluctuando y variando. Y finalmente vamos a tener el concepto de modelos espaciales, es decir, esas variables que nosotros estamos analizando, cómo van a evolucionar, si podemos poner ese concepto muy biologicista en cierta manera. Sin embargo, podemos ver cómo vamos a obtener respuestas y resultados en función de qué variables utilizamos, qué procedimientos utilizamos y qué respuestas tenemos. Y esto es muy importante, el concepto también de modelos, porque nosotros cuando trabajamos desde investigación, obviamente, desde la objetividad que podemos incluir, que siempre va a tener una carga subjetiva, vamos a estar generando modelos, por más que sea el mejor sistema de información geográfico o el mejor software que estemos utilizando, siempre utilizamos o vamos a generar modelos, ¿sí? Que son modelos predictivos, que se acercan a la realidad, pero nunca vamos a encontrar un modelo, ¿sí? O un sistema de respuestas que nos indique causas y consecuencias. No, eso nunca. Siempre nos acercamos con modelos. Tenemos cierta cantidad de variables y esas variables me permiten a mí modelizar la realidad y tal vez aproximar una respuesta aproximada a lo que estamos analizando, pero nunca una causa-consecuencia. No encontramos leyes, ¿sí? Particularmente en las ciencias sociales y en el manejo de estos software. Entonces, vamos a hablar también de que los sistemas de información geográficos manejan 5 principios a tener en cuenta, ¿sí? Y que son lo que siempre vamos a estar trabajando, aunque en cierta manera no los podamos racionalizar o en cierta manera no les estemos poniendo etiquetas. Pero si nosotros hacemos un análisis de todos nuestros procesos, de todos nuestros análisis y el procedimiento de generación de cualquier tipo de mapa, vamos a estar trabajando con estos 5 principios. Siempre entre 2 o 3 de ellos van a estar presentes y eventualmente los 5, ¿bien? Entonces tenemos el primer concepto que maneja los sistemas de información geográfica, que es el de localización, que hoy vamos a ver, los sistemas de referencias de coordenadas también, ¿sí? Para tener un poquito más conocimiento sobre estas cuestiones. Entonces, la localización básicamente nos indica que dentro de un sistema, que es el planeta Tierra, en una proyección particular, ubicamos que esos puntos que estamos viendo en el mapa están localizados o ubicados en un sistema de referencia,
que ese sistema de referencia lo podemos llamar latitud y longitud o XEI, ¿sí? Es decir, nos va a dar la ubicación absoluta, tanto de latitud, tanto de longitud, en grados, minutos y segundos, o en XDI, ¿sí? En el manejo de esto de una suerte de ejes cartesianos. ¿Bien? Otro de los principios que trabajamos a partir de este de localización, fíjense que vamos a ir hablando de 5 momentos y cada momento que incorporamos subsume al anterior, es decir que el de localización es el básico, el de distribución va a incluir al de localización y así sucesivamente. El de distribución vamos a ver que esos puntos que nosotros estemos trabajando o donde tenemos información van a estar relacionados a un sistema de localización, pero vamos a empezar a ver que va a haber como una suerte de consideración en función del otro. Hago un paréntesis. ¿Me están escuchando? Porque estoy así como hablando solo y no sé si... Sí, Fernando, sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. Pues no sé si se cortó, estoy hablando al éter. Bueno, entonces tenemos esta condición, ¿no? Tenemos diferentes puntos. Imagínense que pueden ser ciudades, pueden ser personas, pueden ser diferentes fenómenos que estemos analizando. En biología podrían ser vegetación, algún tipo de especie arbórea o especie animal, ¿sí? Entonces, el concepto de distribución, podríamos hablar de conceptos de distribución al azar. Por ejemplo, podría ser este recuadro que tenemos arriba a la izquierda. Concentrado, tendríamos en este caso este que está arriba a la derecha, o disperso, ¿sí? Esto podría ser también al azar o disperso. Concentrado, es decir, que tenemos más puntos o unidades espaciales. Estos serían en general, lo podemos llamar unidades espaciales, ¿sí? Donde tendríamos esta condición de dispersión, ¿sí? O al azar, o de concentración, ¿sí? O algo más planificado, es decir, que va a estar ubicado a X distancia, ¿sí? Imagínense que estos podrían ser las ciudades planificadas o algo más de tipo homogéneo, específicamente en los países soviéticos, o las plantaciones arbóreas en una plantación específica o algo por el estilo, ¿no? Esto sería como un patrón, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de conceptos de patrón espacial que vamos obteniendo a partir de esas unidades espaciales que estamos analizando. Y en el de abajo a la derecha podríamos hablar de un patrón más de tipo planificado o concentrado, ¿sí? Es decir, que esto podríamos tener una respuesta muy específica o no al análisis que estamos haciendo. A simple vista podríamos nosotros identificar qué fenómeno de distribución se está dando, pero como estamos trabajando con un sistema de información geográfica, que al ubicarlo en un sistema de referencia a cada unidad espacial que estamos trabajando, el sistema de información geográfica se convierte en una gran calculadora. Es decir, que a mí me permitiría obtener algún parámetro estadístico, algún parámetro analítico, matemático, que me permite identificar si es un patrón al azar, si es disperso, es concentrado, o eventualmente lo podríamos identificar como planificado u homogéneo o heterogéneo, ¿sí? Fíjense los conceptos que, si bien algunos son muy específicos, también pueden ser aplicados a diferentes casos, ¿bien? Pero esto es cuando nosotros analizamos algún tipo de mapa, vamos a hablar del concepto de distribución, ¿sí? Y de cuáles patrones espaciales pueden ser los resultantes. Otro de los principios básicos que manejamos en sistemas de información geográfico, y esto ya va un poquito más, tal vez inclusive del curso que estamos presentando, es de empezar a hacer algún tipo de análisis en comparación entre las unidades espaciales. Es decir, si yo tengo una capa, por ejemplo, ustedes tienen una capa de localidades a nivel de la Argentina y de unidades administrativas en Sudamérica, si mal no recuerdo, entonces podemos empezar a ver algún tipo de asociación entre estos datos o entre estas unidades espaciales y los atributos que tienen cada unidad espacial. Por ejemplo, cantidad de personas, podría ser,
o cantidad de mujeres, de hombres, o cantidad de población que tenga más de 30 años o 50 años, y a partir de esos aspectos, esos atributos, empezar a sacar alguna relación de mayor-menor, ¿sí? De más alto, más bajo, de que si está entre tales y cuales valores de porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando del principio de asociación de atributos que tiene cada unidad espacial en comparación al resto. ¿Bien? Dentro de una misma capa, ¿sí? De un mismo shape. Después podemos hablar del concepto de interacción, que sería similar al de asociación, pero acá vamos a estar hablando de un mecanismo de análisis entre diferentes capas. Entonces, fíjense que tendríamos la capa con 2 unidades espaciales, una segunda capa con una unidad espacial, y la vinculación entre estas dos me daría como, por ejemplo, esto es a simple efectos de ser un ejemplo, de tener, por ejemplo, la vinculación entre esas dos capas y como resultado una tercera capa. Y a partir de esto podemos hacer análisis individualizados por cada una de las capas y tener un resultado, pero a la vez, y esto es lo potencial del sistema de información geográfica, que es una gran calculadora, es que me va a permitir, a partir de datos individualizados por capas, tener una tercera capa y hacer una valoración de esos atributos, de esas unidades espaciales, de forma conjunta. Entonces acá vamos a poder pegar, sumar, restar, escindir, ¿sí? Trabajar con esta condición de la teoría de conjuntos, que van a exceder, en este caso, van a exceder particularmente las actividades de este curso, ¿bien? En la presencialidad lo trabajábamos porque lleva un poco más de complejidad en el análisis, ¿bien? Pero sepan que esto existe. Y algo un poco más complejo a tener en cuenta, ¿sí? Es el principio de evolución, es decir, que yo puedo tener un mapa síntesis, por ejemplo, de resultados de encuestas en un momento A y en un momento B, y en definitiva, cuando hago la vinculación entre el momento A y el momento B, puedo observar que hay algún proceso, ¿sí? Evolutivo en el análisis de los datos que yo estoy considerando. Este tipo de análisis podríamos considerarlo, por ejemplo, cuando trabajamos con datos censales, si son datos sociales, entre el censo de 1991, el del 2001, 2010, y cuando trabajemos con el censo, creo que del 2022, porque ya perdimos la oportunidad en el 20, creo que el 21 no se va a hacer, vamos a trabajar seguramente con un censo en el 2022. Esto me permite observar cómo estaba eventualmente la población en función de condiciones de vivienda, de población o de hogares en el 91, en el 2001, en 2010 y eventualmente en 2022. O eventualmente podría ser esto quienes trabajan en biología, por ejemplo, con especies vegetales, podríamos ver cómo tenemos la condición de rinde, que esto se utiliza mucho con el sistema raster, ¿sí? Por ejemplo, cuánto rindió o cuánto tuvo el crecimiento de una especie vegetal, por ejemplo el maíz, en una cosecha en comparación a otra. Y ahí podemos sacar lo que se llaman los índices verdes, que me permiten a mí identificar cómo evolucionó o cómo creció, cuál fue el estado fenológico en un momento de la cosecha en un año y en el otro año, y así obtener algún resultado. O por ejemplo, precipitaciones, humedad de los suelos. Esto me permite comparar el momento A, el B, y obtener un resultado donde yo puedo focalizar o ver cómo ha evolucionado. Otro de los casos es el crecimiento de la mancha urbana, por ejemplo, que es el más típico y muchas veces utilizado. Y esto nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? Estos 5 principios, la condición de lo que yo venía diciendo recién, es qué condición nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos mapas.
no es sentarnos, incorporar datos, ver qué lindos quedan en el formato final, en la construcción y elaboración de ese mapa final, sino que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y si bien, por ejemplo, el Sistema de Información Geográfico ofrece una infinidad de, disculpen, de funciones a trabajar, muchas veces tenemos la condición de que apretar los botones, ¿sí?, adecuados me da un resultado, me genera un modelo de análisis. Pero eso significa que tenemos que ser responsables de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, buscar datos, aplicar esos procedimientos, generar información, finalizar en el mapa y la socialización, ¿sí?, que hacemos, y entendiendo que nosotros estamos generando un producto, que ese producto es el elemento de comunicación de lo que nosotros estamos haciendo, puede ser certero o puede ser totalmente erróneo. Hacer o seguir los procedimientos adecuados no significa que eso nos lleve a nosotros, ¿sí?, a tener un modelo acertado o relativamente cercano a la realidad. Entonces, ¿esto qué lleva? A ser muy consciente de lo que estamos haciendo, requiere mucha preparación, conocimiento de cuál es el procedimiento que se está haciendo, y esto significa incorporar algunos conocimientos de informática, algunos conocimientos de estadística, de matemática, es decir, que tenemos que saber qué se está produciendo. Uno siempre dice, bueno, esto es como un electrodoméstico, el lavarropa, sí. Yo aprieto 3 o 4 botones y la ropa termina estando limpia, ¿bien? Pero yo no sé cuál fue el procedimiento interno de cuando tiró agua, cuando tiró el jabón, cuando tiró el blanqueador, o el suavizante y demás, ¿sí? Lo que yo sé es que al final tengo el producto. En este caso, nosotros sí tenemos que ser conscientes de qué se está haciendo hacia adentro en esos procedimientos. Entonces, esto requiere responsabilidad, formación en la herramienta, ¿sí?, rigurosidad teórica y técnica. ¿Bien? ¿Para qué? Para que eventualmente, y a mí me gustó esto, que es una suerte de meme, para ya cerrar esta exposición breve, ver que nosotros podemos tener datos, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda. Esos datos, cuando nosotros empezamos a hacer relación entre los diferentes unidades espaciales con sus atributos. Esas unidades espaciales con diferentes atributos, puedo tener información en que algunos de esos puntos se parecen más a unos que a otros. Y a partir de esto puedo hacer una relación, este concepto de asociación que veníamos viendo, ¿sí? Puedo ver que algunos se relacionan con otros de alguna u otra manera aplicando algún conocimiento. Entonces, a mí me permite ir obteniendo patrones espaciales, ¿sí? Revelar, ¿sí?, cuáles son esas lógicas de distribución de esos datos, de esa información, de esas unidades espaciales, y tener un conocimiento o saber sobre el comportamiento de una variable, de un fenómeno que estemos analizando. Si nosotros somos rigurosos en nuestra digamos, elucubración de ese mapa, de ese modelo, de saber de dónde vienen los datos, cómo manejamos la información, qué procedimiento utilizamos, si somos certeros en todo eso, vamos a tener un modelo acertado de la realidad. Pero sin embargo, si esto no lo cumplimos, podemos generar esto, ¿no? Que si bien estamos utilizando los puntos, estamos utilizando las unidades espaciales, los atributos y demás, utilizando procedimientos que creemos que son los adecuados, pero no tenemos mucho conocimiento de lo mismo, podemos inclusive generar un modelo totalmente erróneo, que en este caso lo proponen como una teoría conspirativa, ¿no? Entonces, creo que esto me parece que es muy visual, es básicamente un meme que circula a veces en el circuito de los sistemas de información geográfica. No obstante, nos permite a nosotros ser cautelosos en el uso de, como decía esa filmina que vimos el otro día al principio, Busai y Umakata, que es que es una herramienta, ¿sí? Y esa herramienta hay que saber utilizarla. ¿Bien? Y no hablo más, hasta acá llegamos. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Se quedaron todos atónitos. Bueno, si no hay nada más, los dejo a Marce y Luis para continuar con la presentación del día de hoy. Bueno, Marce, no sé si está. Ha tenido problemas con internet, ¿Sí? así que quizás tenemos que nosotros tomar la posta y dar ¡Ay, soporte. qué responsabilidad! Ajá. Bueno, a ver. Esperen que me... La teoría está... a ver, voy a detener la grabación un cachito. Teniendo la grabación. Pues, Luisito, esto está subido, ¿no? A la